Creo que ustedes ya me conocen porque he enseñado en Pediatría 1. Así que vamos a empezar. Sepsis neonatal. Cuando ustedes, digamos, sospechen de un cuadro de sepsis neonatal, lo primero que tienen que hacer es identificar qué factores de riesgo pueda tener el recién nacido, tratándose sobre todo en caso de una infección vertical o una sepsis temprana, y también en el caso de una sepsis tardía o nosocomial o comunitaria, ¿no? Tienen que tener también los conocimientos para saber, ¿no?, el tipo de flora bacteriana que es más común en la etapa neonatal, tanto en la precoz como en la tardía, para iniciar la terapia antibiótica adecuada. Deben saber qué estudios tienen que realizar, que sean necesarios e importantes, y también saberlos interpretar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la sepsis neonatal? Es una enfermedad infecciosa con manifestaciones clínicas de respuesta inflamatoria sistémica y que se presentan durante el primer mes de vida. Estas infecciones se pueden clasificar en tempranas, las que aparecen en las primeras 72 horas de vida, y tardías, las que aparecen después de los 3 días, ¿no?, hasta el primer mes de vida. Algunos autores dicen después de los 7 días, pero en realidad lo que más frecuentemente aceptado es mayor de 72 horas, en la sepsis tardía. La sepsis neonatal, acá en el Perú, según un estudio realizado por el Instituto Materno Perinatal de Lima, refieren que la sepsis neonatal es la segunda causa de mortalidad neonatal en el Perú, ¿no? Más o menos tiene un porcentaje de 21.77%, y esto es unos estudios que se realizaron en el 2016. Y luego en primer lugar está la prematuridad, ¿no? La prematuridad, que tiene un porcentaje de 28.47%. La mortalidad neonatal también es uno de los principales componentes de la mortalidad en general de todos los niños menores de 1 año, ¿no?, que equivale al 66.6%, y los menores de 5 años, de los niños peruanos, 55.6%. ¿Qué es lo que pasa en países desarrollados? Bueno, como tienen toda la tecnología a la mano y todos los recursos, tanto tecnológicos como personal capacitado, y todos los exámenes, ¿no?, a la mano, la incidencia es mucho menor, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la incidencia es de 1.5 a 3.5 por 1000 recién nacidos vivos en un caso de sepsis temprana. Y esto se eleva a 6 por 1000 recién nacidos para sepsis tardía. Los valores de acá que se mencionan en la tabla de México son un poquito más elevados, ustedes han visto, en relación a lo que informan allá en Estados Unidos. En México, por ejemplo, es de 4 a 15.4 casos por cada 1000 recién nacidos vivos. Y lo que les he mencionado de acá en el Perú, ¿no? En cuanto a la etiología, las causas pueden ser prenatales, pueden ser, en este caso, pueden ser extrauterinas, por ejemplo, algunas infecciones que pueda de haber desarrollado las madres, como la infección urinaria materna, sobre todo si esta ha sido no tratada y se ha presentado en el último trimestre, y sobre todo en el último mes del embarazo, ¿no? También se menciona la presencia de vaginosis bacteriana en las madres, ¿no?, con flujos que puedan presentar. Las causas intrauterinas, la coriamnoitis, una ruptura de membranas mayor de 18 horas,
Y las causas postnatales que tienen más relación con la sepsis tardía o hospitalaria o comunitaria, pueden ser las infecciones localizadas, y pues dispositivos para acceso vascular, pacientes que son cateterizados, intubados, ¿no? Y que están demasiado tiempo también hospitalizados, son los que pueden desarrollar estas sepsis tardía. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una agresión por parte de un microorganismo al cuerpo humano? Va a haber una activación de los mecanismos inmunológicos defensores, tratando estos de limitar los daños y restablecer la hemostasia. Todo este conjunto de mecanismos constituye lo que se conoce como una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, el agresor puede ser una bacteria o su antígeno, puede ser bacterias gram positivas, gram negativas, o sus endo o exotoxinas, ¿no? Esto va a estimular el sistema fagocítico mononuclear, va a aumentar los polimorfos nucleares, ¿no? Y esto va a condicionar una producción de mediadores endógenos inflamatorios, las citocinas. Los efectos, estos van a producir un efecto, digamos, benéfico con la destrucción de las bacterias y la reparación de los daños. ¿Qué pasa? A veces las endotoxinas pasan al torrente sanguíneo. Estas se unen a la albúmina, lipoproteínas y complemento, y van a estimular a los macrófagos tisulares, los monocitos circulantes. Va a haber la producción de factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la 6 y la 8. El factor de necrosis tumoral es una citocina que va a estimular la producción de monocitos, va a inducir su activación. Todo esto va a activar la cascada de la coagulación, va a producir la activación del plasminógeno, la formación de trombos en la microcirculación y, en consecuencia, la coagulación intravascular diseminada. Todo estos mecanismos va a producir una disminución de entrega de oxígeno a los tejidos y también de nutrientes, ¿no? Y va a condicionar una hipoxia tisular, una acidosis metabólica, daño celular y una falla multiorgánica, y en algunos casos puede producir hasta la muerte, ¿no? Este daño que se produce a nivel celular va a producir la liberación de radicales libres de oxígeno, que va a producir una destrucción de los lípidos de la membrana celular, provocando una peroxidación lipídica. Va a haber una liberación del ácido araquidónico y sus metabolitos, como los leucotrienos, los tromboxanos, las prostaglandinas, y esto va a estimular la agregación plaquetaria y va a contribuir también a la coagulación intravascular diseminada, aumentando la permeabilidad vascular, produciendo edema, y en consecuencia del edema va a disminuir el retorno venoso o la precarga también, ¿no? Al disminuir el retorno venoso va a disminuir el gasto cardíaco, va a haber una menor o una mala perfusión también a nivel tisular, una hipoxia, esto va a producir un daño, va a activar la cadena de glicólisis anaeróbica, con la producción, ustedes ya saben, de lactato, acidosis metabólica, mayor daño celular, falla multiorgánica y muerte. En cuanto a la activación del complemento, va a haber una estimulación de mastocitos con liberación de sustancias vasodilatadores que van a disminuir el tono vascular, van a aumentar la permeabilidad vascular, va a producir edema que va igualmente a disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir el aporte de oxígeno y nutrientes a nivel tisular, llevando a una glicólisis anaeróbica con la producción de ácido láctico, mayor daño tisular, falla multiorgánica y muerte, ¿no? Los factores de riesgo son importantes para hacer una sospecha de una sepsis neonatal.
sobre todo en el caso que se trate de una infección precoz o de transmisión vertical o una sepsis tardía o nosocomial, ¿no? Los factores de riesgo de transmisión vertical está en primer lugar la prematuridad. Ustedes ya saben que la prematuridad son aquellos niños que nacen antes de las 37 semanas, ¿no? Mientras más pequeño es el recién nacido, tiene mayor riesgo, ¿no? Siempre, si son prematuros moderados o prematuros extremos, ¿no? O por decir menos de 1500 gramos, de muy bajo peso, o de extremadamente bajo peso, menos de 1000 gramos. También tiene un papel importante en la ruptura prematura de membranas, que se considera mayor de 18 horas. Un factor importante también es tener conocimiento si la madre ha presentado una corionitis materna. Para esto debe digamos, la madre, para considerar que tiene una corionitis, debe tener fiebre, una temperatura mayor de 38 grados centígrados, que le hayan realizado un hemograma y que haya presentado en leucocitosis. Puede que también se haya encontrado positivo la PCR, que es un reactante de fase aguda, el feto que haya presentado una taquicardia fetal, y el líquido amniótico sea maloliente y las membranas irreales. Todo esto engloba el concepto de coriamnitis materna. Si dentro de los antecedentes también hay una infección urinaria, sobre todo, como les digo, que no haya sido tratada o parcialmente tratada, siendo más grave cuanto más cerca está al parto, ¿no? Se considera grave la que se produce en el tercer trimestre y sobre todo en el último mes del embarazo. Bueno, en otros países se les hace un cribado a las madres, tanto a nivel vaginal como rectal, para a ver si son portadoras del streptococo del grupo B, ¿no? Bueno, eso se hace en otros países desarrollados, porque acá en nuestro país no lo hacemos. Y entre los factores de riesgo de transmisión nosocomial o sepsis tardía, generalmente son aquellos niños que están con una estancia prolongada en las unidades de cuidados intensivos y por lo tanto los factores de riesgo favorecen su aparición, ¿no? Generalmente son los niños que van a estar con estancias hospitalarias prolongadas, niños que de repente están con un catéter venoso o para alimentación parenteral, con tubos endotraqueales, con tomas de muestra frecuentes, ¿no? De repente el personal está, digamos, muy hacinado o no cumplen con todas las reglas de asepsia, y todo esto va a llevar que el niño pueda presentar una sepsis tardía. Generalmente los gérmenes, ¿no?, que producen una sepsis temprana, ¿no?, son el estreptococo beta hemolítico del grupo B, la E. coli y la Listeria monocytogenes. Por eso, de acuerdo a estos gérmenes que son más frecuentes en la sepsis temprana, es lo que se da la asociación de antibióticos de ampicilina, que va a cubrir el estreptococo, la listeria, y el aminoglucósido, que puede ser amikacina o genta, que va a cubrir la E. coli, ¿no? En cuanto a los gérmenes más comunes en el que producen la sepsis tardía, tenemos el estafilococo epidermidis, ¿no? También tenemos la E. coli, tenemos la Klebsiella, ¿no?, la Pseudomonas, y otras enterobacterias, ¿no? Y en los niños ya muy pequeñitos, con demasiado tiempo de hospitalización, pues puede presentarse incluso infección por Candida albicans. Otros factores de riesgo también, como ya les dije, el peso al nacer.
Entonces, todos los niños, mientras más pequeños son, de muy bajo peso, extremadamente bajo peso, son más propensos a desarrollar un cuadro de sepsis. En el caso, por ejemplo, también del factor socioeconómico, sobre todo más relacionado con las mamitas que no tienen un seguro, que no acuden a un buen control perinatal, ¿no? Tampoco las madres estas no son, digamos, bien alimentadas, de repente llegan al término del embarazo antes de tiempo, tienen complicaciones en su embarazo, hipertensión, algunas otras infecciones no tratadas, bueno, con muchos factores de riesgo que pueden, digamos, condicionar que el niño desarrolle un cuadro de sepsis. Las manifestaciones clínicas, digamos, más frecuentes son las del aparato gastrointestinal, ¿no? El niño puede presentar, por decir, mala tolerancia oral, vómitos, distensión abdominal, etc. En cuanto a las alteraciones de la termorregulación, la mayoría de niños pueden presentar hipertermia y digamos, si en alguna oportunidad el recién nacido presenta hipotermia, pues esto se considera de peor pronóstico, ¿no? El recién nacido también puede presentar alteraciones respiratorias. Si lo relacionamos con algún antecedente de riesgo y de algún factor de riesgo y presenta alteraciones respiratorias precoces, podemos pensar una posibilidad es que puede estar desarrollando una neumonía congénita. El niño también puede presentar alteraciones cardiovasculares, puede presentar hipotensión, puede presentar taquicardia o bradicardia, apneas, hipotensión, ¿no? Un llene capilar lento, ¿no? El niño puede estar pálido o puede estar cianótico, puede tener compromiso del sistema nervioso central con hipoactividad o irritabilidad, ¿no? O fontanela, ¿no? Tensa o incluso a veces convulsiones. Entonces, como ya les dice, la termorregulación es importante en el neonato. Por eso es que cuando se va a hacer recepción de un recién nacido, de un parto, siempre debe estar la cuna radiante, digamos, ya previamente calentada para que el niño no pueda presentar hipotermia, ¿no? Ya que estos niños recién nacidos tienen menor cantidad de grasa parda y no, digamos, no responde bien al frío, ¿no? Si el niño presenta hipotermia, pues va a presentar cianosis. ¿Por qué? Porque va a desarrollar una vasoconstricción a nivel de las arteriolas pulmonares, ¿no? Y va a haber una persistencia de la circulación fetal y va a hacer que el niño esté cianótico. Cuando el feto está dentro del útero, bueno, no tiene problemas, está con un ambiente térmico neutro, ¿no? Ya ustedes saben ya las manifestaciones clínicas del distrés respiratorio, de acuerdo al test de Silverman-Anderson. Vamos a observar si el niño tiene quejido, aleteo, retracciones, cómo está el tipo de respiración, si hay disociación tóraco-abdominal, etcétera, ¿no? Siempre que vamos a valorar a un niño, ya sea un recién nacido o un niño más grande, tenemos que ver su apariencia, ¿no? Si está quejoso, si está hipotónico, su estado de conciencia, cómo está la succión, cómo respira, si está taquiménico, qué grado de dificultad respiratoria tiene,
Vamos a valorar el color de la piel, los signos de perfusión con el IN capilar. Si un niño presenta algún factor de riesgo y de repente presenta bradicardia o apnea, pues es probablemente que este niño puede estar ya empezando a desarrollar un cuadro de sepsis, ¿no? Y si no se es tratado a tiempo, va a llevar a una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Pero lo primero que, como les digo, que presentan es síntomas digestivos, y después ya si llega a una inestabilidad hemodinámica, ya va a haber una hipotensión, mala perfusión, etc. Entonces, un recién nacido que presenta una sepsis vertical clínica, tenemos que pedir toda la analítica de sangre, ¿no? Tenemos que pedir un hemograma, plaquetas, reactantes de fase aguda, que puede ser la procalcitonina, el PCR, y tenemos que pedir también un hemocultivo. Si el paciente no es diagnosticado a tiempo, bueno, va a presentar una disfunción multisistémica con falla multiorgánica, que si no es tratada también adecuadamente puede llevar a la muerte del paciente. Algunos recién nacidos que tienen factor de riesgo pueden desarrollar, como ya les digo, un cuadro respiratorio grave, o también desarrollar un cuadro de meningitis. En cuanto a la sepsis nosocomial, la evolución es más insidiosa. A veces es un poco difícil de diagnosticar porque puede producirse o sobreagregarse alguna enfermedad subyacente, ¿no? Y estos recién nacidos pueden estar ya con un tratamiento antibiótico por una sepsis temprana, se puede decir, y de repente se descompensa, ¿no? Y ahí tenemos que pensar que probablemente haya una infección sobreagregada de un germen hospitalario, sobre todo si el niño está más de 48 horas en el servicio. Por ejemplo, este niño puede presentar una taquicardia inexplicable, puede presentar un aumento de los requerimientos ventilatorios, encontrándose previamente, por decir, en un ventilador mecánico. De repente va a necesitar que en su AGA, de repente, a pesar de que tener aparentemente un buen FIO2, por decir, de 0.6, 0.7, de repente va a requerir que le aumentamos a lo máximo, ¿no? A 1. Y de repente tenemos que aumentar la presión inspiratoria pico, los resultados de AGA salen alterados, ¿no? O un niño que ya estaba, digamos, en fase de recuperación, ya lo sacaron del ventilador mecánico, de repente se descompensa, hace un distrés respiratorio marcado con una hipoxia severa y amerita de repente que nuevamente lo coloquemos en ventilador mecánico. Entonces, para hacer digamos, el diagnóstico de sepsis, tenemos que tener primero los factores de riesgo, a la sintomatología que presenta el recién nacido. En los resultados de los análisis podemos encontrar leucopenia menor de 5.000 por milímetro cúbico. Puede haber también trombocitopenia menor de 50.000, relación de neutrófilos inmaduros con maduros, ¿no? Mayor de 0.2. Los neutrófilos inmaduros, relación a los totales, mayor de 0.16. En los reactantes de fase aguda podemos tener el PCR positivo mayor de 10 miligramos por litro y la procalcitonina mayor de 0.5 nanogramos por mililitro. Y el hemocultivo positivo. En la escala de Rodwell da un punto para cada una de las siguientes alteraciones.
Si hay leucocitosis o leucopenia, si hay neutrofilia o neutropenia, todos estos les da un punto, ¿no? Incremento de neutrófilos inmaduros o desviación de izquierda mayor de 0,3 o trombocitopenia. Si es mayor de 3, tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 78%. Si es menor de 3, tiene un valor predictivo negativo del 99%. O sea, si tienen 3 parámetros de estos, hay mayor de posibilidad, ¿no?, de que esté desarrollando un cuadro de sepsis. Digamos, el estudio más importante para confirmar realmente si es una sepsis, o sea, una sepsis confirmada, porque primero hay sospecha de sepsis, sepsis probable, sepsis clínica, ¿no? Pero se confirma la sepsis con el hemocultivo, que se considera el estándar de oro, ¿no?, para el diagnóstico de sepsis. Generalmente se recomienda la toma de hemocultivo de una vena periférica, ¿no? Lógicamente, antes de iniciar la terapia antibiótica. En el líquido cefalorraquídeo, se hace el estudio cuando se está sospechando un cuadro de meningitis. Esto siempre está relacionado con algún factor de riesgo, ¿no?, ya que se considera la meningitis como una complicación de la sepsis neonatal. Se considera que un 13% de los niños que tengan una sepsis de inicio temprano pueden desarrollar meningitis. ¿Qué es lo que podemos encontrar en un líquido cefalorraquídeo normal? En recién nacidos a término, leucocitos de 0 a 32 por milímetro cúbico, proteínas de 20 a 170 por miligramos por decilitro y la glucosa de 34 a 119 miligramos por decilitro. En el pretérmino, los leucocitos disminuyen de 0 a 29 por milímetro cúbico, las proteínas de 65 a 150 miligramos por decilitro y la glucosa de 24 a 63 miligramos por decilitro. También podemos hacer un urocultivo al recién nacido que estemos sospechando un cuadro de sepsis. Generalmente el resultado nos lo dan a las 72 horas de haberme enviado la muestra. Generalmente así de rutina no está recomendado, pero sí hay, digamos, hay una anomalía anatómica, podemos solicitar un urocultivo. En cuanto a la proteína C reactiva, este es como ya saben, un reactante de fase aguda. ¿Qué cosa es? Son unas proteínas producidas por el hígado. La más utilizada es la PCR. Estos resultados de la PCR están influenciados por el tipo de parto, la edad de gestación, el organismo causal de la sepsis, que haya una granulocitopenia o que esté el paciente sometido a una intervención quirúrgica. Al inicio de la sepsis, las concentraciones de esta proteína C reactiva se incrementan a mayor de 1 miligramo por decilitro digamos, en solo el 16% de los casos. Después de las 24 horas, la positividad aumenta, ¿no?, a un 92% y alcanza su nivel más alto a los 2 o 3 días, con disminución a partir del 4.º día de la infección si esta está siendo controlada. En los recién nacidos con meningitis bacteriana, las concentraciones de PCR por lo general son muy altas
y pueden elevarse de hasta 7 a 10 miligramos por decilitro. Este reactante de fase aguda nos sirve también para evaluar la evolución y la respuesta al tratamiento antibiótico que se ha iniciado, ¿no? Si en el transcurso de los días vemos que el niño, digamos, clínicamente se empeora y pedimos un control de este reactante de fase aguda del PCR, lo más probable es que se haya elevado, ¿no? En el caso contrario, si vemos que clínicamente hay una buena evolución y pedimos un control de este PCR que inicialmente estaba elevado, lo más probable es que también va a disminuir estos valores de PCR. En cuanto a la radiografía, es más útil, sobre todo cuando hay un cuadro de distrés respiratorio, para, digamos, descartar la presencia de un cuadro de neumonía o de un derrame pleural, ¿no? Como foco infeccioso intratorácico. También es importante la radiografía cuando vemos que hay sintomatología gástrica, gastroabdominal, ¿no? Sobre todo cuando un niño presenta mala tolerancia gástrica, presenta distensión abdominal y de repente estamos pensando que este hilio que puede estar desarrollando recién nacido puede ser un hilio séptico, pero no debemos descartar la posibilidad de que esté desarrollando un cuadro de enterocolitis necrotizante, en el cual, según la clasificación de Bell, vamos a ver que inicialmente la etapa 1A y 1B es muy similar a lo que se puede encontrar en un cuadro de sepsis, con dilatación de asas, niveles hidroaéreos, edema de pared. Y en la fase 2A y 2B, que ya es la etapa de confirmación de enterocolitis necrotizante, podemos encontrar ya las imágenes de neumatosis a nivel de la mucosa de la pared intestinal y también la presencia de aire en el sistema porta, ¿no? Y en los casos más severos, pues, bueno, podemos encontrar ascitis en una ecografía, o también podemos encontrar cuando se perfora el intestino, un neumoperitoneo, ¿no? También podemos hacer un estudio de una ecocardiografía, ¿no? Para ver cómo está el estado hemodinámico del niño, si eso no es portador de una cardiopatía, ¿no? Y la tomografía computarizada es de segunda elección cuando la ecografía no, digamos, no contribuye mucho a aclarar el diagnóstico. Y bueno, esto también no es tan urgente pedirlo porque si el paciente está en estado crítico, no lo podemos movilizar, ¿no? El paciente está de repente intubado, en ventilación mecánica, monitoreado y no lo podemos movilizar en este estado hasta el ambiente donde se encuentra el tomógrafo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de la sepsis neonatal? Generalmente el tratamiento no farmacológico se refiere a las medidas generales, ¿no? Que podamos dar al recién nacido. El tratamiento cuando estamos sospechando de una sepsis, el niño debe estar en una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos, donde se puedan monitorizar todos los signos vitales. El paciente, como les digo, siempre las manifestaciones iniciales son digestivas, pues, o el niño está con polimia muy elevada, o está en ventilador mecánico, probablemente va a estar en reposo gástrico y debe estar con una sonda orogástrica para succión por gravedad. Debe tener un apoyo nutricional parenteral, ya que este recién nacido casi no presenta reservas energéticas. Y cuando hay algún cuadro infeccioso, pues produce un aumento del catabolismo. Se debe también realizar exámenes de laboratorio necesarios para detectar precozmente la presencia de alguna complicación.
Y es muy importante el lavado de manos antes y después de revisar al paciente. En cuanto a la terapia intensiva de apoyo, en el caso de manejo de choque séptico se inicia con vía aérea permeable, apoyo ventilatorio, ¿no? Y circulatorio. Los antibióticos que más se usan, como les digo, tratando de cubrir los gérmenes de la sepsis vertical, que son el Streptococo del grupo B, la Listeria monocitógenas y la E. coli. Usamos la asociación de ampicilina y amicacina, o puede ser en lugar de este aminoglucósido, puede ser el otro aminoglucósido que es la gentamicina, ¿no? Generalmente la ampicilina damos 25 a 50 miligramos kilodosis, o cuando en casos casos más severos podemos dar dosis máxima hasta 100 miligramos kilodosis. Sobre todo cuando estamos pensando que hay un cuadro de meningitis o infecciones graves por el Streptococo del grupo B. También el aminoglucósido se da cada 24 horas y debemos tener en cuenta la edad gestacional del recién nacido, porque mientras más pequeño es, sobre todo los aminoglucósidos, podemos darlo cada 36 horas o cada 48 horas. Ahora deben tenerse en cuenta también que los primeros 7 días la dosis de la ampicilina, por ejemplo, es cada 12 horas. A partir del 8º día, si necesita continuar con ampicilina, ya se debe indicar cada 8 horas. Si el paciente con la terapia inicial de AMPI, Genta o AMPI Amica vemos que clínicamente no evoluciona bien, laboratorialmente tampoco no hay una buena respuesta, podemos, dejar la ampicilina, suspender el aminoglucósido y agregar la cefotaxima. La cefotaxima es 50 miligramos kilodosis. Igualmente, como les digo, estos son los intervalos según la edad gestacional, ¿no? Cada 12 horas o cada 18 horas, de acuerdo a la edad gestacional y al tiempo de vida. Generalmente en los primeros 7 días damos cefotaxima cada 12 horas y después a partir del 8º día cada 8 horas. Este es un buen medicamento también para tratar en caso de que se esté sospechando una meningitis. En el caso, por decir, de que sea un pacientito que esté hospitalizado durante mucho tiempo y esté desarrollando una sepsis nosocomial, bueno, ya tenemos que ir avanzando en la terapia. Vamos a usar ya cefalosporina de 4ª generación, que puede ser el cefepime o el meropenem, ¿no? Asociado a vancomicina. Acá tenemos en lactantes a término y prematuros mayor de 14 días, 50 miligramos por kilo por dosis, cada 12 horas, ¿no? Y cuando son menor de 14 días, 30 miligramos por kilo cada 12 horas. Igualmente, esta otra cefalosporina de 4ª generación, el meropenem, 20 miligramos por dosis cada 12 horas. Y cuando se sospecha un cuadro de meningitis o cuando es una infección por pseudomonas, bueno, esto se puede elevar la dosis hasta 40 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas. La vancomicina también se usa en el tratamiento de meningitis porque atraviesa muy bien la barrera la barrera hematoencefálica, perdón. Cuando es sepsis usamos 10 miligramos kilo por dosis cada 12 horas los primeros 7 días, y cuando es un cuadro de meningitis la dosis se eleva a 15 miligramos kilo dosis.
Igualmente, cuando son a término, los primeros 7 días se da cada 12 horas y después de los 7 días cada 8 horas. Y cuando son, digamos, prematuras de 30 a 36, de 0 a 14 días se da cada 12 horas y mayor de 14 días cada 8 horas. Y ya cuando es un lactante, bueno, se puede dar cada 6 horas. Entonces, este es como un algoritmo, qué es lo que debemos hacer ante un niño que tenga algún factor de riesgo, que tenga RPM, puede ser mayor de 12 o mayor de 18 horas, que tenga, digamos, algunos análisis ya alterados como leucocitosis o el índice de inmaduros, ¿no? Con totales mayor de 0,2 o una reactante fase aguda aumentada. Tenemos que cultivar, iniciar la terapia antibiótica. Si el cultivo es negativo, ¿no? Y entonces, este niño, si clínicamente va bien, por 48 horas podemos hacer un nuevo control de la analítica sanguínea y si está negativo, también vamos al laboratorio a averiguar si está creciendo algo en el hemocultivo y nos dicen que está negativo. Bueno, con 3 días de tratamiento, porque solamente ha habido la sospecha clínica, ¿no?, de sepsis, y podemos completar el tratamiento unos 5 días a 7 días. Pero si este niño que tiene estos análisis alterados y clínicamente a los 3 días o a las 48 horas hacemos un control de la analítica y vemos que esto está empeorando, bueno, tenemos que continuar con la terapia antibiótica. Y si peor es el caso, si a pesar de los análisis alterados y la clínica va empeorando también, bueno, en ese caso tenemos que rotar antibióticos. Suspender sobre todo el aminoglucósido, agregar AMPI y cefotaxima. Y a los 7 días nos llega el hemocultivo positivo, entonces es una sepsis confirmada, ¿no? Ahora, si en el transcurso de la evolución vemos que hay compromiso del que se llama del sistema nervioso central, tenemos que hacer pues un examen del líquido cefalorraquídeo y si vemos que este está alterado, pues tenemos que hacer un citoquímico, un GRAN y un cultivo. Y el antibiótico en ese caso se tiene que prolongar el tratamiento de 14 a 21 días. Digamos, este algoritmo es del curso de pediatría, ¿no?, de la americano. Esto es lo que sugieren ellos. En la práctica, lo que hacemos nosotros y en la mayoría de las unidades neonatales acá en el Perú es niño con antecedentes de factor de riesgo. Se le hace todos los análisis y el hemocultivo y si todo sale negativo, pues no tenemos, y clínicamente está bien, no necesariamente todo niño que tenga factor de riesgo le vamos a iniciar al toque terapia antibiótica, ¿no? Si este niño con factor de riesgo sale algún análisis alterado y hemos hecho el hemocultivo, pues iniciamos terapia antibiótica. Y tenemos que hacer un control a las 48 o 72 horas para ver cuál es la respuesta a la antibiótico-terapia instalada
y ver si está evolucionando clínicamente bien y laboratorialmente bien, bueno, podemos dar el tratamiento 4 o 5 días máximo, es lo que hacemos acá. Pero si el laboratorio sale alterado y la clínica no está yendo bien, pues de repente hay que rotar antibiótico al tercer día y esperar el resultado del hemocultivo y continuar con la terapia antibiótica por lo menos 7 a 10 días. Si sale el hemocultivo positivo, pues se puede ya dar la monoterapia de acuerdo al antibiograma, ¿no? Entonces, las complicaciones de la sepsis neonatal, como ya saben, es una de las segunda causa de mortalidad en la etapa neonatal después de la prematuridad. Y las complicaciones más frecuentes son un foco a nivel del sistema nervioso central, que se va a manifestar con una meningitis. Si no es bien tratada precozmente, la sepsis puede ir a un shock séptico que puede ser irreversible y llevar a la muerte. Puede presentar como complicación de la sepsis una coagulación intravascular diseminada y una falla multiorgánica, ¿no? Que puede llevar también a la muerte. Bueno, este es un algoritmo para manejar el shock séptico. Eso lo van a tratar más en emergencias pediátricas, pero cuando un niño llega, por decir, a emergencia con un cuadro de shock séptico, va a haber una hora que es la hora de oro, ¿no? La hora de oro donde nosotros tenemos que canalizar la vía, dar apoyo ventilatorio, tomar las muestras necesarias de analítica de sangre, hemocultivos, gases, etcétera, y iniciar inmediatamente la terapia antibiótica. Muchas veces estos pacientes que llegan a emergencia en estado de shock séptico, a veces tenemos que sacarlo del shock séptico. Si está hipotenso, probablemente le falta, digamos, líquido y tenemos que dar cloruro de sodio, 10 a 20 mililitros por kilo, máximo hasta 3 veces para mejorar la volemia. Pero a estos pacientes que llegan en shock, muchas veces hay dificultad la enfermería tiene dificultad para canalizarla a una vena periférica. De repente hay que usar a colocar una vía interósea, ¿no? Entonces, como les digo, esto es lo primero, y después, inmediatamente que el niño ya se le ha colocado sus bolos de cloruro de sodio, se ha corregido la hipoglicemia o si ha habido hipocalcemia, como les digo, hay que iniciar la terapia antibiótica y trasladar inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos para que sea manejada. Entonces ahí ya pues van a usar uso de catecolaminas o epinefrina, dopamina, etcétera, ¿no? Para tratar de mantener una buena presión venosa central, una buena saturación de oxígeno mayor del 70%, y tiene que tener un buen balance hídrico, ¿no? Porque muchas de estas pacientes que tienen shock séptico pueden ir a una de las fallas multiorgánicas más frecuentes, una insuficiencia renal. Entonces, igualmente es el algoritmo que generalmente se usa acá en el Perú, ¿no? Estos antecedentes, si está sintomático, si no está sintomático, pueden leerlo. Entonces, bueno, todos estos datitos los hemos sacado de un consenso del CIBEN, que es la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, ¿no? Que se reúne cada 2 años y
y hacen sus, digamos, expertos se reúnen y dan sus alcances para el buen manejo del caso, por ejemplo, de la sepsis neonatal. Después también la revisión española de pediatría nos ayuda bastante para el manejo, ¿no? Y como les digo, esta guía clínica de sepsis neonatal del Instituto Materno Perinatal, donde mencionan que lo que les manifesté, que la sepsis neonatal es la segunda causa de mortalidad neonatal, ¿no? Acá en el Perú. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Espero que les haya ayudado. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Marco? Hola, Marco. Hola. Doctora, tenía una pregunta. Sí, dime. En el tratamiento general, cuando el pequeño está en UCI o en unidad de cuidados intermedios, nombró sobre la nutrición que se le debe dar al bebé, bueno, o al niño, porque estaba en reposo gástrico. Nombró algo de una sonda. ¿En qué consta ese tipo de nutrición? Porque nombró algo. No. Entre las medidas generales es un niño que debe estar en NPO, ¿no? En NPO y se le pone una sonda orogástrica de drenaje. Muchos de estos niños inicialmente, como les digo, lo más frecuente son las manifestaciones digestivas, que es rechazo al alimento, náuseas, vómitos. Entonces están distendidos. Tenemos que ponerle una sonda orogástrica por gravedad para sacar ese líquido normalmente que produce el estómago. Es diferente que si este niño continúa en mal estado general, se pone en estado crítico, como decimos, o con inestabilidad hemodinámica, de repente ya va a necesitar nutrición parenteral total, ¿no? Eso se coloca por una vía central. Ya, doctora, muchas gracias. Esa era mi duda. Bueno, no habiendo más preguntas. Gracias por haberme escuchado y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, doctora. Hasta doctora. luego. Gracias, doctora. Hasta luego con todos.